Bienvenidos a una nueva emisión de Periscopio, aquí por el streaming de UniTV. Bueno, hoy, justamente en el día de hoy, se presenta un libro aquí en la universidad que se llama Estallidos Argentinos, cuando se desbarata el vago orden en que vivimos. ¿Sí? El vago orden en que vivimos, a veces en términos sociales, y a veces uno lo lleva al terreno personal y también vivimos a veces en un vago orden. Nos visita Mario Weinfeld, el autor de este libro. Como decía recién, se llama Estallidos Argentinos, en un momento donde todo pareciera que está estallado en la región, salvo en la Argentina, casualmente. Y sobre eso va la primera pregunta. Primero saludarte, Mario, gracias por venir. Eres abogado, es un intelectual, periodista. Eh, este libro ya lleva unos meses, estás recorriendo todo el país presentándolo y Así es. mientras tanto alrededor explotan las sociedades de América del Sur, por lo pronto. ¿Cómo vas llevando todo eso? Me resultó súper interesante. Lo primero que debo decir es que no tenía la menor idea de que eso iba a ocurrir. Que puedo decir que estoy muy bien acompañado en esa ignorancia, porque me parece que había muy poca posibilidad de predecirlo. Lo segundo que quiero decir es que el libro su parte nuclear, porque tiene una introducción, pero su parte nuclear contiene 10 episodios de la historia argentina del siglo XXI. 10 episodios históricos, 9 son reales, uno es de ficción, uno es una cronía que yo inventé, los otros son episodios reales. Y no era fácil ponerle un título, pues son variados. Hay desde los gobiernos, de la crisis del 2001, hasta el caso Pomar, hasta Ujú. grandes movilizaciones, como la que se hizo contra el 2x1, hasta muchos hechos de violencia institucional, Costequi Santillán, el Oso Cisneros, que motivó la toma de la comisaría 24, el asesinato de Santiago Maldonado, el de Rafael Nahuel. En fin, hay una diversidad de hechos y no eran fáciles de sintetizar en un Ujú. título. Yo trabajo en Página 12, que es un medio que en general hay un cierto cariño por titular. Ujú. A veces sale bien, a veces sale mal, pero le ponemos. Yo tampoco soy el peor titulando, no soy el mejor, pero le presto atención. En mi libro, mi opción era patética. O sea, yo quería poner un título obvio, chato, playo, súper informativo. ¿Cuál? 10 crónicas del siglo XXI, 10 episodios del siglo XXI, 10 encrucijadas del siglo XXI y un subtítulo explicativo, la historia argentina, que sé yo. Muy bobo. Muy bobo y explicativo. ¿Por qué? Y bueno, porque no lo encontramos. Los directores y mis editores del siglo XXI, que son muy rigurosos, me decían, pero eso se me decían con mucho respeto y cariño, pero me decían que era aburrido. Entonces negociamos estallidos y ellos mismos me sugirieron. Yo decía, no todos lo son, no los expresa. Entonces me sugirieron que pusiera un subtítulo y ahí puse esto, cuando se desbarata el vago orden en que vivimos, que Ujú. esa frase sí es mía, y me pareció que eso redondeaba un poco. Son momentos en que se desbarata, o parece que se va a desbaratar, o se desbarata del todo, o amaga desbaratarse, porque Ujú. hubo algunos momentos en que las cosas, lo menos, pero en que las cosas salieron bastante bien. Hubo una encrucijada, una situación límite, y se resolvió bien, el 2x1, claramente, ¿no? Hubo otros que no tanto. Entonces, a partir de ahí, y también tomé una decisión que es súper discutible, pero que yo quería, que era no escribir un libro sobre la coyuntura electoral Claro. argentina. Y sobre las discusiones más específicas de los 2 o 3 últimos años, sobre el macrismo, el peronismo, la grieta. Quise evitar eso. Entonces escribí un libro un poco más atemporal, en la idea, va a ver, este libro, como trata distintos episodios y todos ellos se dejan leer de distintas maneras, tal vez se pueda volver a leer dentro de un año o dentro de dos. Ahí hay una cosa que me parece relevante, que el concepto de estallido, como bien decías vos a tus editores, no necesariamente es el estallido, esto que estamos viendo en Bolivia, que estuvimos viendo en Ecuador, en Chile, donde las masas irrumpen en la calle, pero sí en un diálogo no exclusivamente palaciego, digamos, Ujú. sino que efectivamente aparecen una cantidad de elementos que generaron estado de conmoción pública, por decirlo así, en algunos lados mayor, en otros lados menor, pero donde de algún modo se establece un diálogo entre lo que viene ocurriendo políticamente y lo que la sociedad toma como reclamo. ¿Esto lo ves de esa manera? Sí, yo tampoco lo escribí exactamente en el libro, pero en las presentaciones y en muchas conversaciones que he tenido al respecto me fue surgiendo. Tal vez este libro podía haberse llamado El Palacio y la Calle, Ujú.
de no ser por dos cuestiones. Una es que está en duda que yo sea tan ingenioso para poner un título tan bueno. El otro es que ya lo había escrito Miguel Bonazo. Claro. Entonces, pero este libro quiere hablar de eso, quiere hablar del palacio y la calle, y quiere enfatizar mucho a la calle. Este es un libro que le atribuye en el texto, en varias, una importancia y un valor muy alto a las muchedumbres argentinas, a la acción directa, a la movilización social. Una valorización de eso, que tal vez en el momento que se terminó de escribir, el libro se escribió, le puse un año, ponele para escribirle, ponele marzo del año pasado, abril de este año, una cosa así. Cuando terminó no está tan de moda decir qué piolas que son las movilizaciones argentinas, sino que en muchos sectores, hablo sobre todo, la derecha dice son una barbaridad, reciente democracia, atropellan derechos, macanudo. Ellos, pongámoslo de costado, son otra posición. Aún en el campo nacional popular de izquierda, una idea de su inocuidad. Bueno, no ha habido, o casi de negar, no hubo mucha movilización antimacrista y la poca que hubo fue ineficaz. No es la tesis de mi libro, no es la tesis que yo tengo, pero habría que revisar cómo se discutía en la Argentina hace 2 años o hace 1. Muy claramente, por ejemplo, hace 2 años, un poquito más, casi clavado, hace 2 años cuando se discutió la reforma jubilatoria. Movilización en la calle, ¿qué se dijo? Perdimos. Ganaron la reforma y ganaron el resto. Me gustaría volver sobre ese momento. Para mí, nunca ganaron. Sí, no es la situación que hoy estamos viviendo en Bolivia, donde pareciera que el gobierno tiende a arrasar a como dé lugar, y efectivamente, si uno lo ve de esa perspectiva o en esa clave, empieza también a reconocer todos los elementos de resistencia que tuvo la sociedad argentina frente a esos avances de algún modo. Hasta que incluso en algún momento pareciera que el mismo gobierno de Macri termina diciendo, no terminamos la tarea, recién iniciamos, hasta sus seguidores está habilitado el oído para poder decirle algo de esas características. Sí, uno piensa, y episodios contemporáneos, cuando los episodios son contemporáneos en países vecinos, algo quieren decir que en general no sabemos interpretar, nos daremos cuenta dentro de 2 años, 3, o sea, algo vemos, son síntomas parecidos. Sobre todo, ¿por qué no sabemos interpretar? Porque las situaciones no son idénticas. Ecuador no es idéntico a Chile, ni la movilización social es igual, ni Chile es igual a Bolivia, ni históricamente. Si Bolivia, por ejemplo, hay una historia de organizaciones sociales y comunitarias muy fuertes, muy aguerridas, muy virulentas, llegado el caso, o sea, ¿no? Es decir, con una historia también de represión muy sangrienta. En Chile, la historia de los últimos años, tampoco lineal, porque ha habido, es una historia de relativo apaciguamiento, una especie de consenso que de pronto estalla. Y entonces, ¿qué es lo que ve uno ahí? Uno ve que en la Argentina hay muchas mediaciones en la movilización social, en la protesta social, y hay una cultura que yo creo que es importante, que es una cultura en alguna medida de autocontención, que por supuesto nada absolutamente unívoco se puede decir, pero que de 1983 para acá ha tenido un nivel de autocontención en materia de violencia muy alto. O sea, las movilizaciones en Argentina son muy multitudinarias en términos comparativos con las de la región y con las del mundo, son muy pacíficas comparadas con las de Chile o con las de los chalecos amarillos en Francia. Y creo yo, y ahí podés empezar a discutir, tienen un grado de eficacia quiero decir, de resultados políticos alto, aunque uno puede decir no idílico. Claro. No es que cada vez que los docentes salen a la calle consiguen la paritaria nacional. Bueno, la vida, es decir, no es así, la vida no es así acá, no es así en ningún lugar, pero tampoco es cierto que son puramente catárticas o testimoniales. No es así, y la relación con el gobierno de Macri en ese sentido fue interesante. Ahí pesa mucho, obviamente, algo que por ejemplo en Chile no hay, en Bolivia sí, pero no sé cómo está funcionando, que son organizaciones que median. ¿Qué hicieron las organizaciones sociales durante el gobierno de Macri? No lo sintetizaría acá, pero vivió una experiencia variable. Fueron más negociadoras, complacientes, transigentes, como quieras, sabias, qué sé yo, no sé, poner el nombre que quiera. Tuvieron un nivel más pacífico y más armonioso con el gobierno los primeros años, después pasaban a enfrentar el movimiento obrero, ni que hablar, tampoco lo podés reducir en una faceta, pero sin duda, hay algo en las organizaciones argentinas que es cuidar a tu gente frente a episodios que también habría que recordar. En mi texto esto no está mucho, propaganda en contra del libro. Digo, en mi texto no está mucho, pero habría que recordar que hubo un par de momentos, en particular 2017,
en que el gobierno macrista estuvo muy agresivo y no sé si muy violento y a veces sanguinario con las movilizaciones. Lo hubo con el 8M, lo hubo con una de las primeras por Santiago Maldonado, lo hubo con alguna otra, con el movimiento de mujeres, mucha represión, que era concomitante aparte con la violencia con Santiago Maldonado y con el asesinato de Rafael Nahuel y un grado de militarización en la Patagonia muy alto. Entonces, en ese momento, eso pudo escalar en algún sentido y eso no produjo dos cosas, me parece. No produjo respecto al movimiento popular un tipo de respuesta muy virulenta antagónica. Hubo piedras el día de la reforma jubilatoria. Cosas menores. Macana. Y a la vez tampoco produjo, que yo en ese momento lo que más temí, y digo, porque aparte como yo escribo a cada rato, viste uno, y yo trato de dosificar que yo, mis percepciones más epidérmicas, ¿no? Pero algo uno piensa y alguna línea pones, yo temí que hubiera que esa represión arredrara, con toda lógica. Decir, bueno, vos vas a un acto, no sé, el 8M, vas a un acto, te movilizás, que yo, el movimiento de mujeres, que es tan performático, que tiene tanta presencia, que es un sujeto novedoso, va, te revientan a palos, te encarcelan, te golpean, y decís, bueno, una parte por lo menos de esos sectores va a saltar. Claro, o va a reaccionar o se va a quedar en la casa. Y no pasó ninguna de las dos cosas, lo cual visto en promedio da muy sabio. Vos sabés que en general cuando se piensa en el estallido y en nuestra memoria histórica, siempre está lo del 2001. Hubo algunos sectores que esperaban un 2001 como si fuera algo normal, y la verdad que es una situación excepcional. Vamos a ir a un corte ahora, Mario, Dale. y enseguida charlamos. Con respecto a esta situación, excepcionalidad del 2001, que para algunas generaciones se convirtió en un hecho normal, y luego como la estamos viendo para adelante, vamos a hablar un poco de coyuntura, que al fin y al cabo también de eso se trata el asunto. Nos vamos un ratito nada más y enseguida seguimos aquí en Periscopio y hablando con Mario Weinfeld. Seguimos en Periscopio charlando con Mario Weinfeld, periodista, escritor, presentando su libro Estallidos Argentinos, que se está presentando hoy aquí en la universidad, y que daba en principio esto, ¿cómo la estás viendo? ¿Cómo estás viendo el gobierno que se inicia? Que pareciera que como que ya inició, digamos, se van instalando debates, ¿no? Cómo se resuelve con el FMI, digo, hay cosas como que se van que suben las retenciones, como que se van dando por hecho algunas cuestiones como si ya efectivamente se estuviera gobernando. ¿Cómo estás imaginando por dónde va a arrancar este hombre que nos va a gobernar a partir del 10 de diciembre? Impresión, nada original, porque está fundada en los primeros anuncios, en las primeras movidas. Me parece, primero, ha habido un par de hechos, uno forzado y otro buscado por el propio Alberto Fernández, el cual Alberto Fernández contradijo el famoso teorema de Baglini, que dice que cuando uno se acerca al poder se vuelve más negociador, más tibio, más centrista o algo así. Alberto Fernández fue más centrista en su campaña, sobre todo, digamos, en la previa a las PASO, creo que ha sido en estos últimos días, básicamente con dos episodios que me parece importante marcar, que son, uno, el de todo el golpe, digamos, y el proceso autoritario violento, represivo en Bolivia, frente al cual tomó posición muy firme. Y intervino. Trabajó, intervino, ahí mezcló, me parece a mí, ahí trabajó, sí, apenas una metáfora, digo, pero él trabajó con las dotes del jefe de gabinete, o sea, agarrando el teléfono y articulando todo, y con la competencia del presidente, que lo llama el presidente de Paraguay, o sea, funcionó como un presidente de ejercicio. Habló con el presidente de Paraguay, habló con no sé si habló con el presidente, con autoridades de Brasil, habló con la autoridad de Perú, designó un itinerario, o sea, fue el ejecutor, que es el jefe de gabinete, digamos, y a la vez con la capacidad del presidente tomando decisiones. Eso a la vez lo pone de punta con Estados Unidos. Justo venía de tener una conversación con Trump, de esas que alegran a los que quieren negociar y al mismo, no neguemos. Presidente que va a tener por delante una negociación muy complicada con el FMI, cuya terminal o vértice está en la Casa Blanca, le conviene que Trump haga un guiñón, que eso no vale mucha guita, digamos, ¿no? Pero bueno, igual hace eso. ¿Por qué? Bueno, porque hay que tomar definiciones, ¿no? No se puede hacer un seminario para discutir qué errores cometió Evo Morales, esas tonterías o ejercicios académicos o discursivos se pueden hacer en cualquier otro lugar y no en política. Ahí se define. Con la interrupción voluntaria de embarazo se define muy firmemente sin que nadie lo impulse, ¿no? Ahí podía hacerse el distraído, decide jugarse.
O sea, en definitiva, asume dos compromisos, uno en política internacional, que yo específico ahora, más general después, y uno en política de salud, digamos, que es, bueno, voy a impulsar este proyecto, cosa que se podía haber guardado en estos días, podía no haber dicho algo más general. Está el plan de Argentina contra el hambre, que parecería ser la primera medida, que a mí me parece que está bien planteada en general, que está bastante articulada y que inclusive yo que yo peco de muchas cosas, no peco en general de ser muy optimista en la incertidumbre. Pero en este caso me parece que por cómo se está estructurando, por la racionalidad que tiene las medidas, por la intervención de las organizaciones sociales, por la propia presencia de Daniel Arroyo, me parece a mí un funcionario con buenas competencias y capacidades para eso puede funcionar y puede dar una respuesta a uno de los problemas más acuciantes y en cierto sentido relativamente novedoso de la etapa, que es el hambre y el costo de los alimentos. No soy un especialista, pero tengo muchos años de nada, o sea, de no ser especialista, Un especialista en tener de años. vivir, claro, Sí. de ser y No es poco. claro, y mi idea que no he podido corroborar hasta ahora, digamos, con información muy rigurosa que hasta algunas personas, algunas instituciones me han pedido, es que yo no tengo registro de que la comida fuera tan cara en la proporción de la canasta de gastos de una familia argentina pobre o media como es ahora. Nunca. Es más, durante muchísimo tiempo la comida argentina no fue un tema de conversación ni de gasto. Esto fue cambiando, pero esto era así. Entonces, por un lado eso. Después, en ese sentido lo veo situado. El gabinete está casi conocido, da para discutir, es largo. Son hipótesis aparte. Y después me parece que el núcleo, que uno de los nodos más, que obviamente el núcleo de los problemas es la deuda. O sea, sin ninguna duda. Y ahí sí, ahí ese no pecado, o sea, mi condición de no pecador de optimista, ahí aparece. A mí me cuesta imaginar una salida, ¿cómo decir?, pasable para la deuda que signifique algo similar a lo que Alberto Fernández está planteando, que es vamos a pagar, pero no nos maten. Esta doble faceta, que era el discurso de Néstor Kirchner clavado también en 2003, me parece que no entra en la cabeza de los organismos, tal vez de los acreedores privados, a los que intuyo menos o conozco menos, algo he leído, pero no soy un especialista. Yo diría, si uno podría decir, ¿por qué el Fondo Monetario no va a permitir o no va a habilitar que por una vez un proceso reformista, democrático, moderado, porque Argentina ¿qué promete? Promete revolución, promete inclusive impedir inversiones extranjeras, ninguna de esas cosas. Un proceso reformista moderado, ¿por qué no tener otro foco beligerante en la región? Y uno diría, porque el Fondo Monetario hace esas cosas. No, o sea, la respuesta sería, a mí no me gusta acudir mucho, porque está en su idiosincrasia. Y ahí está la cuestión digamos, del palacio y las decisiones. ¿Tenés algún tipo de percepción, con todos los paréntesis que viene el caso, de lo que pasa en la calle con respecto a estas cuestiones? Porque, digo, de hecho se instalan algunos debates, como por ejemplo lo que decís vos, lo del aborto nuevamente, lo de la posible suba a las retenciones, y como que me da la sensación de que del otro lado hay como mordiéndose, pero como una aceptación de que esa agenda es irremediablemente la agenda que se viene. ¿O cómo lo percibís vos? Mi impresión... O en la calle, digo. Claro. Uno, por supuesto, uno ve hasta un punto y conoce hasta un punto. Mi impresión es que un poco en lo que es lo que es el núcleo de la sociedad argentina y el núcleo de votantes del Frente de Todos, por supuesto Fernández tiene que gobernar para todo, pero viste, hay que mirar, me parece que en sectores medios bajos, conurbanos, las personas más jóvenes, las personas con trabajo no muy bien remunerado y demás, están esperando mejorar su situación de forma no espectacular. O sea, si me preguntaran a mí, que uno puede decir, hay un espíritu de los informales, los trabajadores informales argentinos, no hay. Pero uno imagina que después de tantos años de malaria y de dificultad, y con un discurso del Frente de Todos que en ese sentido no ha sido súper explosivo, ni súper voluntarista, ni dice que va a llover la guita, ni dice ninguna barbaridad, yo creo que muchas personas esperan, bueno, voy a mejorar un poco. O sea, la promesa de que va a cambiar el rumbo,
te voy a poner unos mangos en el bolsillo. Comida vas a tener, los comedores escolares van a funcionar mejor, los precios, los viejos van a tener medicamentos gratis. Si vos procurás eso, me parece que conseguís un grado, estoy por supuesto especulando, digo, dejo abrir paréntesis. A mí me parece que podés conseguir un grado de acompañamiento alto, que es algo parecido. Es cierto que con más, digamos, con más dinámica económica, algo lo que consiguió Kirchner. ¿Viste? Bueno, estamos empezando a salir del infierno, dijo Kirchner en ese momento, cuando se caminaba mucho más rápido de lo que se caminaba ahora, o había más crecimiento, más recursos y más plata en el bolsillo de la mayoría de la gente. O sea, llegaba más plata. Igual yo creo que si vos marcas eso, vas a tener un grado de aceptación importante, porque han sido muchos años de malaria y sometimiento, y está más o menos aceptada la idea que esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Y no parten de la misma situación tampoco Néstor Kirchner y Alberto Fernández. No. O sea, digo, en términos de que efectivamente tenés un gobierno de 12 años previo. Digo, hay mucha gente que confiaba en Néstor Kirchner, pero era una quimera. O sea, Totalmente. de alguna Sí, nadie manera, sabía ¿qué, quién era. qué sé yo? ¿Qué, Sí. qué puede pasar? Ahora también va a haber una presión en ese sentido y de algún modo vuelvo sobre el tema del estallido y vuelvo sobre situaciones que están pasando en países de la región que de algún modo tenemos un diálogo entre la calle y el palacio, por decirlo de algún modo, en nuestro país. Todos lo tienen. El 40% lo tiene y el 47% lo tiene, podríamos decir. Sí. Eso en otros países cuesta, ¿sí? Observarlo, sobre todo en Chile. En el caso de Bolivia, bueno, Evo Morales sacó el 47, 46 por las irregularidades. Es más o menos la misma legitimidad que tiene Alberto Fernández en términos de votos. Es enorme. ¿Cómo se resuelve esta cuestión de que el Palacio va por un lado y la calle va para el otro, pensando puntualmente en Chile? Sí, pensando en Chile me cuesta mucho, porque, asumiendo primero que tengo conocimientos muy limitados. En Chile me cuesta mucho imaginar reproduciendo lo que me cuentan personas versadas en la situación chilena con las que uno tiene algunas, ¿con quién hablas? Con las que uno le atribuye algunos saberes y tenés algunas afinidades de tipo político, salvando las gigantescas distancias que hay entre Argentina y Chile, con la izquierda chilena, por decir de alguna manera. ¿Qué me dicen políticos muy respetables para mí, que siempre para mí fueron moderados, de la lectura que tenemos nosotros, digamos, ¿no? Pero muy respetables me dicen, a nosotros no nos escuchan. ¿Qué me dicen gente que está casi afuera de la concertación por izquierda? Yo no puedo ir a una movilización y decirle, muchachos, yo los comprendo, porque me van a putear como si fuera Piñera, es lo mismo. Entonces, me parece que en Chile está muy agotado, muy complicado el tema de las mediaciones, y a la vez, Piñera, ahí sí uno lo ve, yo lo he visto, ahí sí me interesa mirarlo y lo he visto más de una vez, inclusive lo he visto en vivo, cómo comunica. Bueno, es un Macri con un poco más de cintura, pero en una situación muy límite en la cual todo el tiempo dice, bueno, yo vi un discurso en particular donde él dijo, vamos a hacer el discurso de la paz, la justicia y la Constitución y el plebiscito. La paz era te voy a cagar a palo. Sí. ¿No? La paz era va a haber más carabinero, más demanda, más encarcelamiento. Y fue lo primero que enumeró. Entonces, me parece que Piñera tiene una cosa dual y que aparte la represión no le alcanza y que el nivel de represión para los estándares argentinos es altísimo. Siempre fue altísimo. Siempre, Chile es así. Quizás siguiendo la lógica más la derecha. La última, y con esta nos vamos. Tenés una de las crónicas, es una ucronía, ¿sí? Donde vos planteás qué pasaría si cuando Néstor Kirchner asumiera el poder, de algún modo, se hacía una persecución política o enjuiciamientos generales a Menem, Duhalde, etcétera, etcétera. Eso parece, bueno, vos lo planteás como una ucronía. De todos modos, hay una parte de la sociedad, ¿sí?, que avaló lo que se hizo estos 4 años, y hay otra parte de la sociedad que espera, de algún modo, que eso ocurra. ¿Vos creés que eso se va a mantener en el terreno de la ucronía? ¿O por de pronto, patapúfete? Yo escribí esa ucronía, ese relato ficticio, cuando Kirchner aplicó la doctrina Irursum, que no la aplicó, para decir
a través de un cuento, a través de un relato, algo que uno podía decir, como diría el presidente Macri, moviendo el dedito. Yo quise decir, ¿vieron que los populistas, los nacionales populares, son más respetuosos de las leyes que los republicanos, que Kirchner no hizo lo que hizo Macri, que no persiguió? ¿Y por qué no lo hizo? Porque no quiso. Tomó la decisión política de no hacerlo. En ese momento era un relato prescriptivo, presentado con broma, porque aparte me gustaba la idea de contar todo vía crónica. Hoy es casi un alegato o un, no diría, porque yo no soy Nicolás Maquiavelo, me lo parezco, pero es una especie de consejo al príncipe. O sea, yo sostengo, en ese momento escribí ese discurso cuando no sabía si Macri iba a ganar las elecciones nuevamente o no, digamos. Ahora que sé que las perdió merecidamente, yo sostengo ese discurso. Yo creo que no debe hacerse. Entiendo y conozco mucha gente y me ocurre en reuniones sociales con amigos y con amigas y compañeros y compañeras que dicen ahora que les toque a ellos. Y yo la verdad que veo con mucha satisfacción que desde Alberto Fernández, que es abogado y penalista, hasta los propios abogados defensores, de los que uno podría llamar hasta presos políticos, o en cualquier caso dirigente de oposición criminalizado, dicen esto no se debe aplicar. Eso no resuelve todo el problema, porque va a haber jueces que quieran hacerse famosos, jueces que quieran chantajear como lo hacen los jueces federales, jueces que tengan casos importantes y los quieran avanzar, y una cierta presión de sectores, uno podría decir más afines al kirchnerismo, de izquierda. Yo creo que eso debe cesar. Yo creo que debe cesar. Lo creo como abogado que soy, o que fui, y lo creo como ciudadano. Creo que ese mecanismo degrada el sistema democrático y no le conviene a nadie. Y menos que a nadie, curiosamente, a los que quieren que haya progreso a través de la democracia. Ahora, va a ser difícil remontar eso. Va a ser difícil porque ahí hay una cultura y porque aparte, pero ha sido, yo creo que no está mensurado, aunque se ha dicho, como no está mensurado el daño institucional que le hizo el macrismo a la Argentina, dado que le hizo un daño económico tan grande y que seguramente fue el que resolvió las elecciones. Yo no creo que Macri haya perdido las elecciones por la doctrina Irurzun ni por la doctrina Chocobano. Es más, no quiero arriesgar qué hubiera pasado si la elección hubiera rondado alrededor de esos puntos. Pero yo creo que el daño que hizo en un sentido profundo, el daño que hizo institucional no fue menor que el daño económico. Mario Weinfeld, te agradecemos mucho que hayas estado hoy aquí con nosotros, mucha suerte con la presentación del libro. Ojalá. Y nosotros nos seguiremos viendo en la próxima entrega, que ya se viene. Esté atento porque en un momento Periscopio aparece nuevamente en su Facebook, en el canal de acá de San Miguel, en fin, por donde pueda ser, donde nos podamos meter, ustedes saben, nuestro poder es pequeñito. Adiós.